Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Damos gracias a Dios porque hoy domingo estamos nuevamente ante ustedes para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy que es un domingo muy especial porque celebramos el Día de las Madres. Así que queremos saludar en nombre de mi familia a todas las madres de la Iglesia Bautista Monte Calvario, a todas las madres que siempre están pendientes de escuchar estos mensajes a través del Facebook. Las saludamos en este día especial. Esperamos que hayan pasado un día con su familia, que hayan sido agasajadas por sus hijos, por su esposo y sobre todo, hermanas, que ustedes puedan ser bendecidas a través de ser hijas de Dios y de caminar en el camino de Dios. Así que reciban ese saludo de parte nuestro, reconociendo que las mujeres juegan un papel muy importante en la obra de Dios. Y es más, nuestra iglesia pues está formada más de mujeres que de hombres, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que las mujeres tienen un corazón grande para Dios y por eso ellas han sido más sensibles a la voz de Dios, y es por eso que las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres, ¿verdad? Los hombres han sido más duros en venir a los pies del Señor, exceptuando los hermanos varones que ya estamos caminando en el camino de Dios. Así que, hermanas, reciban un cordial saludo en este día especial. Y hoy queremos pues también quiero saludar a un amigo muy especial que se llama Emil Darío Guerra. Él le he estado enviando los mensajes allá a su lugar de origen en Jutiapa, Atlántida, y él está muy contento de recibir la palabra de Dios. Así que reciba un saludo mi amigo Emil y a su esposa Suyapa también. Felicidades en el Día de la Madre. Muy bien, hermanos, queremos compartir el tema esta noche que le hemos denominado "Es tiempo de volver a Dios". Y vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos del 36 al 39. Mateo 24, del 36 al 39. Dice la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, a través de su palabra esta noche. Quiero comenzar diciendo que este capítulo de Mateo 24 es un capítulo profético que Dios lo escribió, y vemos en la primera parte de este capítulo 24 que Dios había dicho que Jerusalén habría de ser destruida, y así lo fue, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruido. Y esta profecía se cumplió. Pero en una segunda parte de este capítulo 24 narra acerca de los acontecimientos que sucederán antes de la venida de Cristo. Y hoy estamos viendo esos acontecimientos, y eso es lo que queremos hablar esta noche, acerca de esos acontecimientos que sucederán antes de la venida del Señor Jesús. En primer lugar, en el versículo 36, hablando de la venida de Cristo, la palabra de Dios es clara cuando dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Podemos ver entonces que la palabra de Dios es clara al definir que ni los ángeles del cielo saben cuándo vendrá Cristo. Siempre cuando suceden estos acontecimientos como los que estamos viendo hoy de esta pandemia,
de plagas en África, plagas en varias partes de los diferentes países. Todos estos acontecimientos, cuando los estamos viendo, están sucediendo, todo mundo dice Cristo ya viene. Y podemos decir que en cierta forma sí ya viene el Señor. Pero el asunto es que la Biblia enseña que nadie sabe el día ni la hora. Por eso no podemos nosotros afirmar cuándo vendrá Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe el día ni la hora. No podemos especular sobre la venida de Cristo, sobre fechas específicas de la venida de Cristo, porque eso hace que muchas personas no crean en el Evangelio, y eso hace que endurezcan más su corazón, y eso hace que la gente diga que estamos enseñando cosas que no son correctas. Sabemos entonces que la venida del Señor, dice la palabra de Dios, nadie sabe el día ni la hora. Por eso nosotros no nos atrevemos a dar ninguna fecha, porque nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre, dice la palabra de Dios, que está en los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que si nadie sabe el día ni la hora, quiere decir entonces que debemos estar preparados para esperar la venida de Cristo a esta tierra. Ahora la gran pregunta que yo le hago a usted esta noche es: ¿está usted preparado para recibir la venida de Cristo? ¿Está usted listo con el Señor, con su vida, para esperar esa segunda venida? Solo usted y Dios lo saben, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, sabemos que estamos listos para esperando la segunda venida de Cristo, pero nadie sabe el día ni la hora. En segundo lugar, dice aquí en el versículo 37 en adelante, que cuando Cristo venga, cuando el Señor ya se acerque a esta tierra a llevar a su iglesia, dice que una de las señales o uno de los acontecimientos que sucederán es que esos días antes de su venida, viene lo que dice el 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Como en los días de Noé, dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué está enseñando la palabra de Dios, hermanos? En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo venga. Pero también la palabra de Dios enseña que una de las cosas que estarán sucediendo antes de su venida es que la sociedad, el pueblo, los países serán como en los días de Noé. Y vamos a ver, hermanos, qué estaba sucediendo en los días de Noé. Ya hablaremos un poquito más adelante respecto a lo que acabamos de leer, pero dice la Biblia que una de las cosas que sucederá antes de su venida será que las personas se van a comportar como se comportaban en los días de Noé antes del diluvio. Y vamos a ver entonces, ahora sí, pasemos al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, que nos narra acerca de lo que estaba aconteciendo en la sociedad en los días de Noé, y por el cual Dios castigó a esa sociedad enviando un diluvio que cubrió toda la tierra. Y es un diluvio que ha sido comprobado científicamente, que la tierra se inundó en su totalidad. Pero quiero que veamos entonces aquí en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová
de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe el día ni la hora, pero que una de las señales de la venida del Señor será que las personas, la sociedad, los países, el ser humano se comportará como en los días de Noé, que Dios tuvo que castigar esa sociedad porque era una sociedad grande. Y cuando la Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, lo dice el versículo 6 ahí, ¿verdad? De Génesis, no está hablando que Dios cometió un error al crear al hombre, sino el significado de esa frase es que le dolió en el corazón a Dios que el hombre se perdiera, se apartara de los caminos de Dios. A Dios le dolió en su corazón que la sociedad en los días de Noé se apartara de los caminos de Dios. Le dolió a eso, a esa situación al Señor. Entonces, hermanos, aquí viene una aplicación para nosotros en el tiempo de hoy. La gran pregunta es: ¿estamos hoy viviendo como en los días de Noé? Déjenme decirles que realmente yo diría que estamos viviendo como en los días de Noé y mucho más todavía. Y ya les voy a explicar por qué. Estamos viviendo como en los días de Noé y mucho más. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las evidencias de que al igual que en los días de Noé el hombre se apartó de Dios? ¿Cuáles es hoy las evidencias de que al igual que en aquel tiempo se alejaron de Dios, hoy esta sociedad se alejó de Dios? ¿Cuáles son esas evidencias? Y hermanos, son miles de evidencias de que esta sociedad hondureña, latinoamericana, esta sociedad, el mundo entero se ha apartado totalmente de Dios. Y voy a enumerar algunas cosas que lo muestran. Vivimos en una sociedad del robo, ¿verdad? Robo. Se roba en el hogar, se roba tiempo en el trabajo, se roba en los patronatos. La gente roba cosas de su trabajo. Hay robo en el gobierno. Hay robo por todos lados. ¿Y cuál es el problema? Que nuestra sociedad ha justificado esos robos diciendo que es por la necesidad que robamos. Siempre el ser humano justifica, un ser humano apartado de Dios, justifica sus malas acciones delante de Dios. Vemos que hay muertes. Es una tristeza el asesinato. Vemos cuántas personas son asesinadas aún en este tiempo de pandemia, donde la gente debería estar acercándose a Dios. Siempre hay noticias de muertes, de asesinatos, de personas que están quitándose la vida o quitándole la vida a los demás. Vemos que esta sociedad es una sociedad donde hay pleitos, odios. Es una sociedad que está enferma del corazón, está enferma de vivir fuera del camino de Dios. Entonces, hermanos, vemos que el problema está en el corazón del ser humano. Ya lo dijimos el otro día, está en el corazón del hombre. Esta generación en la que vivimos, al igual que en los días de Noé, por eso es una evidencia de la venida del Señor, ha sacado a Dios de sus vidas.
Y cuando digo ha sacado a Dios de sus vidas, es que no lo dicen con su boca, pero con sus hechos lo están demostrando. ¿Por qué? Porque vemos cuántos miles de hogares han sido divididos. Vemos cuántos divorcios hay en los matrimonios. Vemos cuántas personas, cuántos niños se están creando con sus abuelos porque sus padres se separaron. El otro día me decía una señora, yo hablaba con ella, que antes, en los tiempos de su juventud, decía ella, los hombres, los padres aborrecían y dejaban a sus hijos, los abandonaban. Por eso es que el perfil del padre para el Día del Padre es un perfil muy bajo, porque esa es la historia. La historia juzga la vida de los hombres en general. Pero el problema es que hoy también las madres están dejando a sus hijos. Y esa es una de las evidencias de que la sociedad, de que la familia, al igual que en los días de Noé, se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque donde Dios está, hay amor, hay paz, hay gozo, hay paciencia. Cuando Dios reina en un hogar, ahí no es que no hay problemas, pero ahí se solucionan los problemas, porque Dios está en medio del esposo, de la esposa y de los hijos, para que entiendan cuál debe ser su rol, su papel dentro de la familia. Cuando Dios no está presente, hay guerras. Alguien dijo cierta vez que el ser humano primero se peleó con Dios, de ahí se peleó consigo mismo, y de ahí vino y se peleó con su prójimo. Y ahí es donde surgen entonces las guerras entre las naciones. Pero la raíz es que el ser humano se peleó con Dios, se apartó de Dios. Una vez una persona me decía a mí, cuando yo le compartía el mensaje de la palabra de Dios, yo le digo a Dios, me decía esa persona, que Dios no se meta conmigo y yo no me voy a meter con Él. Qué error, ¿verdad? Porque entendemos que la vida del hombre comienza con Dios y va a terminar con Dios, aunque el hombre no quiera aceptar esa realidad. Cuando Dios no está presente, como hoy y como en los días de Noé, hay violencia. La tierra estaba llena de violencia. Ahora vemos la sociedad latinoamericana llena de violencia. Estados Unidos llena de violencia. Vemos la inmoralidad que es tremenda en la vida de los seres humanos. La inmoralidad en todos los aspectos que tienen que ver con la conducta del ser humano. Entonces, esto demuestra que el ser humano ha sacado a Dios de su vida, lo han sacado de sus hogares, y por eso el hogar está en guerra, y por eso la sociedad en que vivimos está en guerra, dividida, porque vemos en la sociedad las injusticias sociales, y las injusticias sociales son evidencias del alejamiento de Dios. Ustedes solo tienen que entrar a las redes sociales y darse cuenta que las redes sociales apestan de odio, de división, apestan de calumnias y apesta de todo, porque ahí vemos al hombre desgarrándose a sí mismo, la sociedad desgarrándose a sí misma, porque vive alejado de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que entender que estamos viviendo en los días y aún peores que los días de Noé. ¿Y por qué peores? Porque hoy hay iglesias donde se predica el evangelio. Hoy hay radioemisoras. Este país, por ejemplo, nosotros en nuestra denominación, los misioneros bautistas que vinieron hace unos años, allá por los años 50 o 59, estuvieron aquí por nuestro país, abandonaron el país hace alrededor de unos 20 años atrás, abandonaron nuestro país porque argumentaron que ya nuestro país era un país evangelizado,
O sea que las personas aquí conocen muchas de las cosas que Dios ha enseñado, pero la gente aún insiste en alejarse de Dios. El pueblo antidiluviano, mis hermanos, era un pueblo inmoral, un pueblo incrédulo, un pueblo insensible, al igual que hoy en esta sociedad en que vivimos. Vivimos en una sociedad inmoral donde la gente hace prevalecer sus intereses personales antes que los intereses de Dios. Vivimos en una sociedad inmoral, en una sociedad que algunos le han llamado la posmodernista, donde las personas normalmente piensan en su yo, en satisfacer sus intereses, sus ideales, sin tomar en cuenta a Dios. Una sociedad incrédula y como consecuencia una sociedad insensible a la voz de Dios, insensible a su prójimo, insensible a muchas de las cosas de Dios que Dios demanda en su vida. Por eso hay tanta maldad, mis hermanos. Dice la Biblia que Noé predicó 120 años. Y Noé, en esos 120 años, él enseñó y predicó que habría de venir un diluvio, habría de venir una lluvia. Pero nadie quiso creer. Nadie. Es más, unos que empezaron a creer se desviaron y se apartaron del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Noé no era un mensaje popular, era un mensaje impopular. Hablaba del arrepentimiento, de acercarse a Dios. Y por eso la gente no quiso, ¿verdad? Como hoy en día está sucediendo lo mismo. La gente hoy, el mensaje del Evangelio de Dios es un mensaje que la gente no quiere aceptar. Por eso vivimos la sociedad como está, porque vivimos ignorando la voluntad de Dios, ignorando el mensaje de Dios, ignorando las escrituras y apartados por completo de Dios. La gente posmodernista ama el pecado. Esta generación clama y exclama y reclama por sus caprichos, sus intereses, sus cosas personales y se olvida de Dios. Cuando el ser humano tiene menos conciencia de su pecado, es cuando se vuelve insensible a la voz de Dios. Y por eso estamos en esta sociedad que vivimos, una sociedad insensible a la voz de Dios, insensible a la voz de Dios. Quiero que veamos también en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 8. Vemos entonces, mis hermanos, que vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad alejada de Dios como en los días de Noé, y esa es una señal clara de que la venida del Señor está cerca la venida de Dios. Quiero que veamos aquí en Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Todo lo que es las personas que se alejan de Dios, que se apartan de Dios, provoca en sus vidas una incredulidad y se vuelven insensibles a la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viendo. Estamos viendo una sociedad apartada completamente de Dios. Han perdido la conciencia, la sensibilidad y han rechazado al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 12,
versículo 31, nos enseña de esta manera la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Qué está enseñando la palabra de Dios? Primero, Dios nos enseña que las personas antes de la venida de Cristo serán como en los días de Noé, insensibles, inmorales, alejados de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que llegará un momento en que el ser humano, si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios, si no reconoce su estado en el que se encuentra y se vuelve a Dios, llegará un momento en que las personas lleguen a cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado de ser insensibles a la voz de Dios. Cuando una persona comete un pecado, lo sigue cometiendo, escucha la voz de Dios y sigue todavía en el pecado y sabe que está haciendo lo malo, insiste en hacer lo malo, entonces llega un momento que el corazón se endurece tanto que ya no se arrepiente de su maldad, se vuelve insensible a la voz de Dios. Y cuando eso llega, entonces eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Dios no lo puede perdonar. ¿Por qué Dios no perdona ese pecado? Porque ese es el pecado que no es confesado delante de Dios. La insensibilidad ha llegado a tal grado que las personas no sienten la necesidad de arrepentirse. Y eso es un pecado de blasfemia que no será perdonado. No porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque la persona no se arrepiente de su pecado. Entonces, hasta ese nivel está llegando la sociedad. Un nivel de insensibilidad. Saben, ahorita en esta cuarentena, muchos han utilizado su tiempo para divagarse, dicen ellos, para descansar, dicen ellos. Y yo no digo que sea malo descansar ni divagarse, no es malo. Pero el punto es que la gente está tan alejada de Dios, tan apartada de Dios, tan insensible a la voz de Dios, que no quieren reconocer sus pecados. Y es por eso que muchos se van a perder. Pero Dios, como dijimos en nuestro tema, Dios, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo para volverse a Dios, para dejar lo que le desagrada a Dios y buscar la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que Dios anhela. Mire lo que dice Santiago también en el capítulo 4 del libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 17 y 18. Santiago capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Santiago 4, capítulo 4, versículo 17. Dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está diciendo ahí el capítulo 4, versículo 17 de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, mis hermanos. Dios nos enseña entonces que es necesario que nosotros reconozcamos que la venida del Señor está cerca. Las evidencias son todo lo que estamos viendo en este tiempo. Un tiempo difícil,
un tiempo en el que nosotros que ya conocemos al Señor tenemos que acercarnos más a Dios, buscar a Dios, consagrar nuestra vida a Dios, dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios y apartarnos de los malos caminos y de entregarnos al Señor Jesús más y más cada día. 4 pecados están hoy prevaleciendo en esta sociedad, al igual que en los días de Noé: la indiferencia, la ignorancia, la incredulidad y la insensibilidad. Esos son los pecados que estamos viendo. ¿Qué anhela Dios entonces? Este tiempo que estamos pasando difícil, no solo la pandemia, sino esta sociedad en la que vivimos, alejada de Dios. ¿Qué anhela Dios? ¿Qué quiere Dios de esta sociedad? Porque todavía esta es una sociedad que vive, está respirando todavía, tiene oportunidades todavía, hay esperanza todavía. La Biblia nos da una radiografía de cómo está esta sociedad antes de su venida, pero hay esperanzas. Y la esperanza es que usted reconozca sus pecados, que reconozca que se ha alejado de Dios, que reconozca que necesita pedir perdón a Dios, que reconozca que usted ha fallado delante de Dios y que usted debe entregarle su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer, número 1, que hemos pecado. Número 2, pedir perdón por ese pecado. Y número 3, entregarle el mando de nuestra vida al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él nos va a cambiar y nos va a hacer nuevas criaturas. Y vamos a vivir conforme al propósito de Él, conforme a su palabra. Y vamos a caminar siempre en el camino de Dios. Y entonces vamos a esperar la venida del Señor, porque el Señor vendrá. Dios viene, estemos o no estemos preparados, Él va a venir. Él va a venir si usted está listo, Él va a venir. Y si no está listo, usted va a venir, Dios va a venir. Pero Dios anhela que todos estemos preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Así que, mis hermanos, hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy es el tiempo de que la sociedad reconozca que ha fallado contra Dios y que necesita entregarse, pedir perdón a Dios y vivir una vida que agrade a Dios. Si eso no sucede en su vida, si usted insiste en vivir como quiere, entonces va a suceder lo que pasó allá en los días de Noé, que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Aquellas personas que llegaron ahí cuando empezó a llover, nos narra el libro de Génesis, que mucha gente le decían a Noé: Noé, ábrenos. Pero la puerta se había cerrado, ya no había oportunidad. Noé 120 años les estuvo diciendo: entren en el arca, porque Dios va a destruir este mundo. Hoy esa gente que quería entrar ya no podían, porque la puerta estaba cerrada. Va a haber un tiempo que Dios va a cerrar este tiempo de gracia, este tiempo de perdón. Y muchos que hoy pueden hacerlo, quizás no lo harán. Pero los que hagan, los que se entreguen al Señor, los que se arrepientan de sus pecados, Dios los va a salvar. Y Dios va a guardar sus vidas para siempre. Pero si usted insiste en pecar, usted insiste en alejarse de Dios, primero usted va a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y segundo, va a perder lo más valioso, que es su alma. Usted será castigado, porque Dios en su justicia así lo hará. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios, iglesia. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Y usted, mi amigo que me escucha, es el tiempo de que usted se entregue a Dios.
porque Dios está pronto a venir. Ya la Biblia nos narra la evidencia claramente definida, una de las tantas en las que la sociedad se aleja de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar esta noche. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Queremos poner en tus manos, Señor, este día a todas las madres, en primer lugar, orar por ellas, que tú las bendigas, que tú las guardes, las fortalezcas en este día especial, que hayan pasado un día con su familia, Señor, compartiendo en medio de no poder reunirnos ni celebrar juntos como iglesia este día especial. Pero qué bueno, Señor, que estamos con vida y que estamos en medio de una crisis, siempre dependiendo de ti. Bendice, Señor, a aquellas personas que todavía no se han comprometido contigo. Que este sea el tiempo, el llamado de Dios para que se arrepientan y le entreguen su vida a Él. Que reconozcan que necesitan caminar con Dios. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante caminando en el Señor, porque sabemos que la venida tuya está cerca y pronto tú vendrás por tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en Cristo Jesús.